Gracias. Bueno, seguimos. El tema o sea, si queremos encontrar una diferencia, siempre me sale lo mismo, ¿no? Saben que ustedes que Pedro niega a Jesús 3 veces. O sea, como que a diferencia de lo que se vive en el cristianismo con el pecado, que uno siempre está como proclive a regresar a un estado anterior, y eso habla de la fragilidad humana, o si ustedes quieren, hablan de la incidencia de lo demoníaco en nosotros, de lo satánico. En el caso griego no hay esa posibilidad de, digamos, volver a establecerse en el orden, digamos, perdido, olvidado o superado, sino que esto tiene una consistencia propia e irreversible. Y eso es la ética intelectualista socrática, y después Platón lo va a traducir en la alegoría de la caverna, en el ascenso del banquete o en el paradigma de la línea. Tengan en cuenta que para lo que sigue, o sea, para los sofistas y Sócrates tenemos la introducción que está en el texto que se llama Platón, que habrán visto. Tienen también esta colección de fichas que les hice, pero para Platón en sí mismo tendremos el texto de Platón, tendremos el Sol, la línea y la caverna, que es una recopilación de las 3 alegorías que hace Egersland, y tenemos la lectura completa del banquete. O sea, a partir de la clase próxima o de la otra, cuando empecemos con Platón, ahí sí van a tener, o tenemos que tener listo en la mente el banquete y las 3 alegorías. Las 3 alegorías son un extracto de los libros 6 y 7 de la República de Platón, donde se las describe, ¿no? O sea, el material para lo que viene es eso. Ya nos vamos a encarar con las 3 alegorías a Platón mismo, y en el banquete obviamente a Platón mismo. Ahora, como introducción a todo eso, tenemos el texto que se llama Platón. Bien, ahora, ¿cuál es en los hechos, fácticamente, cómo se lleva a cabo esto que llamamos la estrategia pedagógica platónica, que consiste en transformar a sus conciudadanos? Sabemos que esa transformación tiene que ver con un estado de cosas, y ese estado de cosas es una crisis de valores, una crisis moral. La tarea socrática es una tarea terapéutica, por una parte, y pedagógica por la otra. O sea, se unen estas dos tendencias, pero lo que se cura no es el cuerpo, sino el alma. Se dice que Sócrates caminaba por Atenas y veía a los jóvenes y a la gente en los gimnasios ejercitándose, y él le sale la reflexión: deberían ocuparse un poquito más del alma y no tanto del cuerpo. Observación perfectamente adecuable a nuestros días, ¿no? O ir al supermercado para ver todo lo que no necesita comprar. Esa cosa austera, ¿no? Bien, el tema está entonces en el ejemplo. ¿Dónde encontramos al Sócrates vivo? Hay varias fuentes, pero para nosotros la fuente fundamental es Platón. Hay otro como Genofonte, como Aristófanes, de algún modo también Aristóteles, hablan de Sócrates. Tengan en cuenta que para Aristóteles, Sócrates es el fundador de la ciencia, en la medida en que propone al conocimiento como el conocimiento verdadero, como el conocimiento universal. Esto es lo que hoy nosotros diríamos el concepto. El concepto es esa entidad intelectual que reúne en sí, bajo la forma de notas esenciales, una multiplicidad de casos, ¿no? Podemos ir de la mesa hasta la belleza, ¿no? Las primeras
obras de Platón. Cuando Platón lo conoce a Sócrates, tendría unos 20 años, destruye todo lo que había sido su obra poética, porque parecería que Platón estaba destinado a ser un escritor de éxito, y cuando lo conoce a Sócrates quema todo eso y pone toda su capacidad al servicio de lo que, no de Sócrates, sino de la búsqueda socrática, de restablecer la armonía en la ciudad. Esos diálogos se llaman diálogos socráticos y tienen un carácter de apología, o sea, de homenaje por una parte y por la otra de no dejar que Sócrates caiga en el olvido. Platón, que es un gran escritor, cosa que no siempre ocurre en el terreno filosófico, lo que intenta en esos diálogos es mostrar, describir un Sócrates vivo. No es el mismo Platón del regreso de su largo viaje, donde también estuvo en Italia, donde entró en contacto con los pitagóricos, y regresa a Atenas con la doctrina de las ideas. No le podemos asignar a Sócrates esa doctrina. Por otra parte, en esos diálogos socráticos, Platón no expone esa doctrina, sí alude a esto que llamamos el alma en Sócrates, la teoría del alma en Sócrates, que no la conocemos. Recuerden que Sócrates no escribió nada, y ese no escribió nada, recuerden que hemos hablado de lo que se pierde con la escritura. Se pierde la voz, bueno, lo que decíamos, la expresión, la mirada, ¿no? Como que no es que él no supiese escribir, él decide no escribir. Y entonces alguien, y en este caso fundamentalmente es Platón, quien trata de dejar un registro de ese Sócrates que deambula por Atenas y conversa. Por esas conversaciones tienen un claro carácter catártico, ¿no? O sea, de purgación de aquello que nos confunde, nos corroe, nos obnubila. Uno de esos diálogos socráticos es el laques o del valor. Tengan en cuenta que las obras de Platón tienen siempre un subtítulo. O sea, la República o de las leyes o de la ciudad, el banquete o del amor, el Fedono del alma, el Fedro, también referido al amor, el Cármides, creo que es el de la amistad, bueno, cada uno tiene un subtítulo. Este tiene que ver con el valor. Y aquí se muestra con mucha claridad la astucia, perspicacia, casi podríamos decir malignidad, de la manera socrática de tratar a sus interlocutores. La escena es la siguiente. Está Laques, que es un militar, y Nicias, que es otro militar, están conversando acerca de la conveniencia o no de mandar a los jóvenes a estudiar en una escuela de estrategia recientemente inaugurada en Atenas. Y la cuestión pasaba por si el arte de la guerra, llamémosle la estrategia, se adquiere mejor en el campo de batalla o es necesaria una educación, digamos, llamémosle académica sobre el arte de la guerra. Y aparece Sócrates y lo invitan a que opine, ¿no?, sobre eso. Cuando le plantean el asunto, ahí van a tener el primer signo de cuál es la manera o la estrategia socrática. Pasar de los hechos a un orden que sus interlocutores no están acostumbrados, no están familiarizados. Es el momento entonces cuando, planteada la cuestión, Sócrates les dice, pero en realidad de lo que están ustedes tratando
es acerca del valor. Y eso, pasar del plano de los hechos al plano de los conceptos, diríamos nosotros hoy, desubica, desorienta inmediatamente a sus interlocutores. Tengan en cuenta que Sócrates jamás da una definición. Lo que hace Sócrates es dejar que se exponga algo, o sea, que se defina algo, y encontrar en ese algo debilidades, contradicciones, ¿sí? Fisuras, podemos decir. Entonces, una vez que cambia abruptamente el plano de la discusión, pasando de los hechos a los conceptos, Sócrates los insta a que definan el valor. Y ahí está el otro asunto. No se olviden nunca de esto. El concepto, ya dijimos, es esta entidad intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? Y la definición es la expresión del concepto, ¿no? Esto funciona siempre así. Entonces, Laques improvisa. ¿Improvisa por qué? Porque le fue impuesto el plano del concepto. No es el asunto de él. Entonces, improvisa una definición. Y dice, el valor consiste en mantenerse firme y no retroceder jamás en el campo de batalla. Entonces, Sócrates valora muy retórica y a veces casi irónica y a veces cínicamente lo que dicen, pero, dice Sócrates, es sabido que tanto los espartanos como, no sé si los escitas o los tracios, no me acuerdo, en el medio de la batalla simulan retroceder. Esto desorienta al adversario. Y y habiendo una tratativa previa, en algún momento dado de ese supuesto retroceso, digamos, giran 180 grados y contraatacan. Esa, en apariencia, ¿cómo se llama? Ese escape es una trampa porque desorganiza a los enemigos. Cuando entonces dan la vuelta y contraatacan, quedan todavía más desorientados. Entonces, cuando Sócrates le dice eso, claramente nos damos cuenta que la definición de Laques no sirve porque él afirmó que el valor consiste en no retroceder jamás. Y nadie puede decir que los espartanos sean cobardes, sino que esa definición no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque es una definición que proviene de los hechos, proviene de los ejemplos, y los ejemplos jamás, pero jamás, por lo menos en esta perspectiva, cumplen la totalidad de los casos. Por más que recolectemos nosotros todos los ejemplos que querramos, nunca van a consolidarse en una noción universal que los abarque a todos. Esto es de lo fragmentario, de la experiencia, de lo contingente, de los ejemplos, jamás podremos establecer un conocimiento universal, ¿no? Ocurre, seguimos con el Laques, que esto pone en una situación crítica a Laques. Entonces, improvisa otra nueva construcción de emergencia, es otra definición que es también disuelta. Pero piensen en esto. Lo que está haciendo Sócrates no es simplemente opinar distinto, porque no opina. Lo que está haciendo Sócrates es mostrar las debilidades, las incongruencias, lo contingente de esa definición. Y no olviden que está delante de un militar que a su vez tiene delante a otro militar. Lo que está haciendo Sócrates es disolviendo nuestras convicciones o las convicciones de Laques.
Y recuerden también que nosotros no caminamos sobre la tierra, sino sobre nuestras convicciones, ¿no? O sea, es ahí donde se asienta la certeza de nuestro andar por la vida. Y si viene un pequeño demón como Sócrates, que casi públicamente expone la debilidad del fundamento de nuestras convicciones, el efecto es absolutamente demolidor. Porque, insisto, no está simplemente criticando una opinión u otra, sino que está demoliendo el sustento de nuestro propio ser. ¿Por qué? Pues soy un militar, y viene este señor, Sócrates, y de un momento para otro nos está destituyendo de nuestro lugar. Entonces, supongamos que en ese momento Laques le, con un hilo de voz, los ojos inyectados en sangre, una baba que le corre por la comisura de los labios, y casi, con una voz casi inaudible, le dice, bueno, entonces Sócrates, ¿qué es el valor? ¿Y qué dice Sócrates? No lo sé. Nunca dije saberlo. Entonces ahí es donde está esto que también habíamos encontrado en Heráclito, que Sócrates no tiene un recetario, no tiene un manual de instrucciones para la vida que deberíamos adoptar una vez que nuestras convicciones han sido disueltas. Lo que está diciéndole Sócrates es, tus convicciones no son sino la sedimentación azarosa de experiencias que has tenido y que de algún modo con un criterio del todo dudoso has seleccionado, y esas experiencias se han transformado, insisto, de un modo autónomo, de un modo sedimentario, en tus convicciones. Entonces, lo que te propongo implícitamente con esta actitud, o mejor dicho, con esta experiencia destituyente que Sócrates ha instilado en la vida de su interlocutor, es que la transformes, ¿no? Una vida sin examen no merece ser vivida, ¿no? Esto es, y en esto también tenemos que encontrar un signo de esto que decíamos, de una conversión. ¿Qué es lo que tenés que hacer, queridísimo? Despojarte de toda esa, ese magma sedimentario que te constituye, despojarse de eso. ¿Y qué hacer? Porque ahí está el asunto. Hay un primer momento de esta tarea socrática que es disolvente, destructiva, deconstructiva, diríamos hoy, ¿no? Fíjense los años que tiene esto, que te lo vienten como moderno. Esta tarea deconstructiva tiene de algún modo una garantía trascendental, que es, si nosotros dejamos de fijarnos en aquello que proviene de la experiencia, de las opiniones, de lo que dicen, de lo que hablan, de los rumores, de las noticias, y hacemos este giro de la mirada y buscamos en nuestro interior ese orden de verdades inestimables, universales, que con toda certeza yacen en lo más íntimo y olvidado y valioso de cada uno. Ahí tienen ustedes el valor de esta frase délfica, que es conócete a ti mismo. No es conocer nuestras particularidades, sino adentrarnos en una zona íntima nuestra, y por eso hablo de garantía. ¿Por qué hablo de garantía? Por esto, porque la primera persona en la historia de Occidente que cura a través de la palabra es Sócrates. Y nosotros hoy, cuando tenemos conflictos, cuando nuestras convicciones se muestran como insuficientes para afrontar la existencia, recurrimos a un terapeuta. ¿Y el terapeuta qué hace? Habla. Y en ese hablar, ¿qué hace? Sino intentar despojarnos de aquello que en última instancia es lo que nos está destituyendo, digamos.
Pero, a diferencia de Sócrates, nuestro terapeuta actual no cuenta con una garantía trascendental como sí contaba Sócrates, que es la convicción firme de que existe en nosotros un orden otro a descubrir que terminaría siendo el sustento de toda nuestra vida. Pero en la medida que nos hemos confundido o nos han hecho confundir, hemos olvidado, hemos ocultado esa dimensión, pero que sí existe en cada uno y es una tarea a la que nos insta Sócrates a descubrir ese orden de nociones universales. Por eso, en la medida en que esas nociones nos constituyen desde abajo, nos fundamentan, no son un estado de cosas a descubrir o a conocer, somos nosotros mismos. En todo caso, lo que hacemos es reconocernos en ellas. Ese reconocimiento es digamos, el punto de la ética intelectual. No es conocer, sino reconocer. Reconocer la existencia en nosotros de un orden otro que el orden de lo cotidiano. Esto mismo que hablábamos de lo sagrado en Ilíada, bueno, vean entonces esta traducción epocal, socrático, ateniense, de cuál es, o sea, siempre es lo mismo de algún modo, aunque nunca lo igual. Hay que despojarse de todo aquello que obnubila o perturba nuestra mirada, ¿no? La mirada debemos de dejar de orientarla hacia las expresiones, los fenómenos, las manifestaciones, y dirigirla a aquello que sería el fundamento del fenómeno, ¿no? Que sería la esencia de sus manifestaciones. Ahora, ¿qué implica este reconocimiento? Que, como digo, hay mucha endeblez en el sentido de conceptual respecto de qué piensa Sócrates del alma. Por eso nosotros lo que estamos diciendo es una dimensión otra, un orden donde yacen verdades, pero no hay una definición así explícita de todo eso. Simplemente Sócrates, como lo haríamos nosotros hoy, nos dice, desprendete de las contingencias, desprendete de todo este tipo de cosas que no son más que una forma del olvido o una forma de la huida. La filosofía, en el sentido socrático, es un aprendizaje para la muerte, ¿no? O sea, deja de desviar la mirada y ocúpate de lo esencial, ¿no? Y lo esencial no está en lo contingente, lo superfluo, lo finito, ¿no? Bueno, pero aquí, digamos, aparece algo nuevo que después va a ser tomado masivamente, por ejemplo, por los estoicos. ¿Por qué? Porque si nuestra enfermedad, llamémosle enfermedad a nuestras convicciones, que se han manifestado como enfermas, porque Sócrates nos ha notificado de su endeblez, ¿no? De su fragilidad. Ahora, una vez que hemos descubierto esto que Sócrates nos muestra, o más que nos muestra, nos alude a todo eso, debiéramos nosotros, debiéramos establecer nosotros, en nosotros mismos, una suerte de mirada crítica, ¿no? Recuerden que la palabra crítica, si bien quiere decir criticar al vecino o criticar una obra musical, en su origen crítica quiere decir separar, discriminar, elegir.
¿no? Creo que les dije a ustedes, discernir viene de ahí. Y claro, discernir tiene que ver con destacar algo y dejar de lado otra cosa. Bueno, ese discernimiento es el que Sócrates intenta o nos propone. Discernir, ¿y qué es lo que hay que discernir? Aquello que experimentamos y que va en ayuda de una vida más honda, de una vida que merece ser vivida, o una vida del olvido o del ocultamiento. ¿Mm? Eso es lo que, lo que estaría cifrado en esta terapéutica socrática. ¿Mm? Como ven, Sócrates, a diferencia de Platón, no nos dice lo que hay que hacer. Tampoco, fíjense al final de la historia de la metafísica, Zaratustra, el personaje nichano, dice: Zaratustra no quiere discípulos, síguete a ti mismo y me seguirás a mí. Esto es absolutamente socrático. La cuestión es definir qué es ese sí mismo. Ese sí mismo no son nuestras particularidades, digamos, nuestras notas de color. Si yo soy de Racing, yo soy esto, no es eso. Sino implica una vida más honda, ¿no? Una vida más intensa, si podemos ponerlo. Trabajar en eso. No desviar la mirada de lo esencial. Comprometerse con lo esencial. Como ven, hay resonancias heraclíteas en todo esto. Estar despierto, ¿no? Bueno, muchachos, esto es, en apretada síntesis, lo esencial de la terapéutica o de la práctica socrática. Podemos encontrar después voces disonantes, como como ya les conté, de Aristófanes, la de Nietzsche, de la cual hablamos, el nacimiento de la tragedia, que lo acusa de ser, junto con Eurípides, quien asesinó a la tragedia, y además de ser un pervertido. Pero no en el sentido nuestro, es un pervertido porque Sócrates es el hombre teórico, aquel que es capaz prodigiosamente de transformar toda pasión, toda inclinación en algo teórico. Y ese deslumbrante descubrimiento ha fascinado, como diría Nietzsche, y ha engañado a toda la historia de Occidente, cuando en realidad ese orden fascinante de lo teórico no es sino para Nietzsche una suerte de posibilidad inmersa en lo dionisíaco, ¿no? Piensen que Nietzsche en ese sentido es deudor de Schopenhauer, ¿no? Esto que decíamos el otro día, la conciencia es algo que le pasa al inconsciente. Eso lo dice Lacan, que a su vez es un discípulo de Freud, ¿no? Bueno, vamos a otro asunto, ya más biográfico, que tiene que ver con la muerte de Sócrates, ¿sí? Ahí vamos otra vez, mejor dicho, vamos a ver otra faceta de la tarea socrática, ¿no? En la apología de Sócrates, que es riquísima en el sentido histórico, porque muestra a Platón con todo detalle cómo era un juicio el que le hacen a Sócrates. Recuerden que a Sócrates lo acusan de asebeia, que es impiedad, subtítulo, traernos los dioses a la polis, y de corrupción de la juventud. Es muy fructífero lo que hemos estudiado nosotros en el texto de Parker, cuando decía: la griega no es una religiosidad de la interioridad. No vamos a encontrar un escrito, un diario íntimo espiritual en la literatura griega. No vamos a encontrar a nadie
que se retire del tráfago de lo mundano y intente un trato particular con la divinidad, ¿no? No hay dioses particulares, y eso es lo de lo que se le acusa a Sócrates, porque sabemos que hay toda una biblioteca de esto. Sócrates decía tener, en realidad es tenido por, ¿no? Una voz, esto que llamamos el daimón. ¿Por qué daimón? Porque tiene esta cualidad de poseer, que le aconseja negativamente, o sea, no negativamente en el sentido de que le da malos consejos, sino que le dice lo que no hay que hacer, ¿sí? Y hay toda una serie de historias, de narraciones que describen a Sócrates cuando efectivamente está tomado por ese daimon, ¿no? Como que detiene el tiempo y el espacio y queda totalmente suspendido de eso, ¿no? Esa es la acusación de traer nuevos dioses a la polis, que efectivamente, tal como nos describe Parker, no era la religiosidad tradicional, común, habitual. Podían traer perfectamente nuevos dioses, que eran como una dádiva de otros pueblos, como diciendo, bueno, aquí tienen a nuestra diosa Bendis, y se lo ofrecemos para que también ustedes la adoren. Eso era perfectamente, y era traer nuevos dioses a la polis. Pero el problema estaba en otro lado, en que ese dios de la interioridad era inadmisible, por lo menos para esa época, para los griegos, ¿no? Y la otra tiene que ver con que Sócrates tiene esta cuestión crítica, revulsiva, que a la vista de muchos era una forma de disolvente de la comunidad. Fíjense la contraposición contra lo que dijimos nosotros acerca de la tarea socrática, ¿no? Lo que ocurre parece que el hijo de uno de los principales acusadores se suicidó y le adjudica el suicidio a la tarea socrática. Bueno, la cuestión es que en una votación más o menos ajustada, decide la asamblea condenar a muerte a Sócrates. Pero hay una circunstancia, que es que no se podía condenar a muerte a nadie hasta que no regresase una nave que yo creo vendría de Creta, que tendría que ver con Teseo, ¿se acuerdan de esta historia? Entonces pasa unos días en prisión Sócrates. Por otra parte les digo que Sócrates se podría haber escapado sin ningún inconveniente. Ya los amigos le habían preparado el lugar, el cómo, el dónde, el qué, todo. Pero ¿qué dijo Sócrates? Primero una frase socrática importante que dice, es preferible sufrir una injusticia que provocarla, ¿no? Y entonces Sócrates dice una cosa muy particular, dice, yo, como todos ustedes, atenienses, no somos sino el resultado de las leyes de Atenas. Esto es realmente muy interesante. ¿Qué somos nosotros sino el resultado de lo que la Argentina ha hecho de nosotros? Podríamos transponerlo. Pero ahí en el caso de Atenas, que ahí hay toda una ritualización que expresa o determina la pertenencia, ¿no?, a esta ciudad. Entonces dice, a mí me han constituido las leyes de Atenas. Ahora, cuando hay una ley que a mí no me gusta, ¿me escapo? ¿No? Dice, no. Bien, en tanto ciudadano de Atenas, soy o debo respetar las leyes, porque esas leyes hicieron que yo sea quien soy. Ahora, cuando hay una ley que no me conviene, la voy a violar, y ahí va lo de es preferible sufrir una injusticia, ¿no?, que provocarla. Por otra parte, dicen que Sócrates se dedicó, como Nietzsche le critica, a poner música a las fábulas de Esopo. Y Nietzsche le dice, ahora te dedicas a la música, parece que el Dioniso se te metió sin que te des cuenta en tu vida ahora. Bueno, pero esa es una nota
de color oscuro, digamos, de Nietzsche. Sócrates ha vuelto a la nave, el verdugo está preparando la pócima venenosa, que es la cicuta, están todos ahí sufriendo, llorando. Está la mujer de Sócrates en la puerta, Jantipa con los hijos, los 3 hijos llorando a mares, y Sócrates dice que la despidan, ¿no? Yo creo que, no sé si les conté, pero Jules Solar, el famoso pintor, astrólogo argentino, muy amigo de Borges, le había convencido a la mujer que era inmortal, y tiene un ataque en su casa. Entonces la mujer va y lo empieza como en broma a decirle, bueno, vamos, vení, levantate. Entonces le dijo a la mujer, por favor, Juanita, no sé, déjame morir tranquilo. Entonces Sócrates de algún modo le dice a la mujer y a los hijos, déjenme morir en paz. ¿Sí? Toma la cicuta y vieron, empieza a morirse de a poco, y cuando parece que está muerta, están todos en un mar de llantos, le cubren en la cara, y de pronto se levanta Sócrates y le dice, no sé si a Menón, alguno de los que estaba ahí, no olvides de sacrificarle un gallo a Asclepíos. Y se muere. Y acá viene un asunto que trata Eggersland, que habla de la muerte ritual y de la muerte real. Uno le sacrifica un gallo a Asclepíos cuando se cura de una enfermedad. El santuario de Asclepíos está donde está ese famoso teatro del Epidauro, ¿no? El mejor conservado. ¿Y de qué se cura entonces Sócrates? ¿Cuál es la enfermedad de la que se está curando? De esta vida, porque está persuadido de que hay otra, y que esa otra para él va a ser mejor. Bueno, la próxima seguimos con Sócrates y empezamos con Platón. Así que vayan leyendo el texto que se llama Platón y vayan empezando con las 3 alegorías y el banquete. El banquete es un placer, no es una obligación. Bueno, hasta el viernes, besos. Hasta el viernes, Eduardo.